Hola, buenas a todos. Soy Ricardo de la agencia tuparejarusa.com. Hoy voy a explicarte por qué es un error el buscar una mujer ucraniana como pareja en tu propia localidad, ciudad, etc. Bueno, voy a empezar por el principio para que esto se comprenda lo mejor posible y sea fácil de entender para todos. Durante años me han llamado infinidad de hombres preguntándome si tenemos mujeres ucranianas buscando pareja pues en Madrid, Barcelona, etcétera. También en Latinoamérica, con países como México, Chile, etcétera. ¿Por qué es un error esto? Vamos a ver, en primer lugar, Ucrania en sí tenía antes del comienzo de la guerra con Rusia alrededor de 40 millones de habitantes. Esto se ha reducido mucho, evidentemente, desde que comenzó esa guerra. Y ya si antes de la guerra había más de 1 millón de ucranianos residiendo de forma o permanente o semipermanente en Polonia, y luego había pues cientos de miles en países como Alemania, por ejemplo, o Gran Bretaña. Actualmente hay que comprender que hay 4 millones o llegando casi a los 5 en Polonia y pasa del millón de habitantes de ciudadanos ucranianos residiendo en Alemania, por ejemplo. Sin embargo, en países de donde seréis vosotros probablemente, como es España, México, Chile, etcétera, el número de ucranianas residiendo es mucho menor. Por poner un ejemplo, en España había antes del comienzo de la guerra 100 y pico mil mujeres aproximadamente, y luego pues actualmente entre hombres y mujeres habrá más de 200.000 según recuerdo que revisé hace poco los datos del Instituto Nacional de Estadística Español, y ahí aparecen estos datos comprobables, ¿no? Y que van cambiando evidentemente según se actualiza pues 1 o 2 veces al año estos datos, y los últimos que miré eran esas cifras. Comprendiendo estas cifras, también hay que entender que esas mujeres que residen en España, en México, habrá muy pocos miles de ciudadanos ucranianos residiendo, por ejemplo, en Chile lo mismo, etcétera. Hay que comprender que si tú exclusivamente buscas una mujer en tu propia localidad o en tu propio país buscas una mujer ucraniana, vas a encontrar pues menos del 1% del total de las mujeres ucranianas que hay en el mundo. Si además estás buscando, que es evidente, pues una mujer compatible contigo, acorde con tus preferencias, el número que evidentemente se va a reducir muchísimo. Y entonces te vas a encontrar que tu planteamiento inicial, que enfocado a la comodidad tuya de encontrar una mujer ucraniana cerca de ti, es un enfoque erróneo, porque vas a eliminar más del 99% de las mujeres que puedes conocer. Si además eliminas las mujeres que no buscan pareja con un hombre en otro país, o que ya tienen pareja, o que no encajan con tus preferencias por edad o por lo que sea, ese número se va a reducir muchísimo. Y por último, en países como España, por ejemplo, por mi experiencia, cuando ha llegado una mujer ucraniana que es atractiva o que es muy guapa, al poco tiempo de llegar y de ponerse en contacto con nosotros para buscar pareja, cuando la hemos llamado, algunas ya habían encontrado pareja en un par de semanas o 3 semanas, y ha habido otras que su nivel de exigencia era tan alto que hacía casi imposible el encontrarles una pareja. Es decir, llegan a España y como hay tantos hombres detrás de ellas todos los días, diciéndoles lo guapas que son, regalándoles algo o invitándoles a lo que ellas necesiten, se vuelven muy, muy, muy exigentes. Por lo tanto, no las hace óptimas para casi ningún hombre. Si buscas una mujer muy atractiva, humilde, o que encaje con tus preferencias, mi recomendación que te puedo dar es la que doy a casi todos mis clientes y personas que encuentran pareja con nosotros, y es
el comprender que la mayoría de las mujeres que van a ser compatibles contigo las vas a encontrar fuera de tu país, ¿vale? Y entonces llegará la pregunta, bueno, pero es que están fuera de mi país, es más complicado. Sí, lo que va a ser es complicado si lo haces tú solo, porque claro, tienes que a ver cómo localizas a una mujer que esté soltera, que encaje con tus preferencias. O sea, primero encontrarla, luego localizarla y luego saber cómo invitarla, etcétera. Vale. Tienes que comprender que nosotros tenemos intérpretes de español que primero te traducen una conversación con una mujer que nosotros mismos te podemos recomendar o con mujeres que tú selecciones de los catálogos, y después de hablar con ella, ya sea en videollamada o en una cita en la vida real, pues vas a comprender si esa mujer es para ti. Y una vez que lo comprendas, la invitas a tu país, a tu población. Es decir, por ejemplo, a Madrid, a Barcelona, a México, donde sea. Pero en resumidas cuentas, ¿vale? Resumiendo todo lo que acabo de indicar, te quiero dar a entender que encontrar una mujer adecuada como pareja de nacionalidad ucraniana es infinitamente, reitero, infinitamente más fácil y rápido encontrarla si vive fuera, en Alemania, en Polonia o en Ucrania, que si vive en España, en México y tal. Primero, por cantidad, y segundo, por lo que acabo de comentar, de que llegan a un país como el nuestro y hay muchos hombres detrás de ellas, porque somos un país en los que los hombres son así. Es decir, no nos engañemos. Todos conocemos cómo es Madrid o Barcelona, cómo son los hombres cuando ven una mujer guapa y tal. Entonces, otra pregunta que me realizarás y que te llegará a raíz de mis palabras es, bueno, pero entonces cuando lleguen a España y sean mi pareja, pues estas mujeres que pueden cambiar también, es decir, pueden volverse difíciles y tal, porque los hombres les van a entrar. Otro error, es decir, las mujeres ucranianas no son como las occidentales o las españolas, y entonces, cuando encuentran una pareja estable, no una pareja de un día, sino una pareja estable, o están casadas o tienen un novio fijo, suelen ser muy diferentes a las occidentales. Son muy fieles normalmente, esto no es blanco o negro, pero en el 99% que yo he conocido de Ucrania suelen ser muy fieles. Y entonces, en el momento que tienen, y sus valores, que son muy distintos también a la mujer española, etcétera, las hace comportarse de una manera muy diferente a las parejas que tú has tenido hasta ahora de España, de México, etc. Cuando tienen una pareja o un marido y se les acerca un hombre en otro país, lo habitual, no es al 100%, pero lo más habitual es que una mujer ucraniana se muestre distante y nada amable o cercana con un hombre que las intenta cortejar, seducir o entrar de alguna manera. Entonces, imagínate que tienes una pareja o una mujer o esposa ucraniana y llega el panadero, el peluquero o un hombre el portero, da igual. El caso es que las dice algo y entonces en vez de acercarse o mostrarse cercanas se muestran distantes, y entonces ese hombre comprueba que no tiene nada que hacer. O sea, no abre ninguna ventana pequeña ni le da ninguna esperanza a ese hombre que las entra. Por lo tanto, ya termino y con lo que te tienes que quedar. Es más fácil y más rápido encontrarla fuera que aquí. Y la forma y todas las barreras que tú veas, como el idioma, como la distancia y tal, pues por lo menos con mi agencia y con mis servicios desaparece ese problema. Estás contratando a alguien que te salta esa barrera, digamos, del idioma, de la distancia y tal, porque sabemos cómo hacerlo y porque lo estamos haciendo constantemente. Simplemente es comprender que si se desea una mujer de esa nacionalidad y por qué se desea y echarse adelante o no echarse adelante y ya está. Y cuando tienes un buen asesor en cualquier, creo yo, en cualquier faceta de la vida, pues eso te ayuda mucho a comprender mejor y a solucionar tus dudas, problemas, etcétera. Bueno, espero haberos ayudado y hasta pronto.